entrevistarse al con cuartel de la CIA. Sí, para entrevistarse con George Tenet, el jefe de la CIA en aquel momento. Dijo, bueno, nosotros vamos a solucionar este tema, pero ustedes tienen que hacer esto. Y le entregó un dossier donde inculpaban a Irán y a Hezbollah. Vos decís bien, hay sospechas, no hay certezas, no hay nada que indique que Irán y Hezbollah hayan tenido algo que ver con el atentado de Amia. No lo digo yo, que puedo parecer una parte interesada en el asunto y mi opinión... Si esa es la historia oficial, ¿cuál es la historia no oficial? La historia no oficial habla de un entramado de comercio de armas, de tráfico de armas y de algunas otras cosas más, donde están involucrados los que se están enjuiciando en Comodoro Pi, en lo que se llama el juicio por encubrimiento, donde está involucrado Menem, Beraja, Delfino Palacios, Galeano, Mullen, Barbacia, Anzorregui, Anchésar. ¿Por qué no se avanzó sobre eso? Digo, bueno, porque no hay voluntad política. Bueno, pero pasaron muchos gobiernos. Sí, pero no hay voluntad política, porque vamos a ser claros... Todos los gobiernos se alinearon con la historia oficial, parece poco creíble esto. Menos en este país, que es un país díscolo. No, sí, el país puede ser díscolo, pero los políticos se adaptan a los poderes que existen en el mundo. Esto vamos a ser claro. Y los poderes en el mundo sabemos bien que los manejan quienes manejan la economía, quienes manejan las finanzas y quienes están interesados en llevar a cabo sus objetivos. Estados Unidos no es un dato menor, no hay nadie que quiera llevarse mal con Estados Unidos, sea un gobierno progresista, nacional y popular, sea un gobierno neoliberal, sobre todo los gobiernos neoliberales, pero la realidad es que nadie se opone en un principio a los deseos y las presiones de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué si usted dice que en realidad los que están sindicados como culpables no son culpables, ¿por qué no se ajustaron a derecho y no vinieron a la República Argentina? ¿Por qué huyeron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué están prófugos? Ninguno huyó. Eso hay que decir las cosas como son. De hecho, la justicia argentina no los puede hacer venir. No. Hacerlos venir no va a ser posible porque hay una ley en la República Islámica de Irán que no entrega a sus ciudadanos a una justicia extranjera. Le voy a contar una simple anécdota. El atentado contra Damia ocurrió en 1994. El Shah Rabbani, que está sindicado como el cabecilla, como el autor intelectual de este luctuoso hecho, que nosotros repudiamos desde siempre, se quedó en la Argentina hasta 1997. No me sorprende. Eso es... Yo hace algunos días nada más estaba entrevistando a una persona que tenía pedido de captura y lo estuvimos en cámara durante 15 minutos. Perfecto. Y pasaron 4 patrulleros y nadie... Eso es como el chiste ese del muchacho que pregunta, ¿y ese de la foto quién es? Fulanito de tal. ¿Y qué pasa con él? Y lo están buscando. ¿Y por qué no lo agarraron cuando le sacaron la foto? Claro. Es una cosa así. No me sorprende lo que usted me dice, que se haya quedado hasta el 97. No es para generar sorpresa ni nada por el estilo. Pero a Shah Rabbani, por ejemplo, no huyó, lo invitó a retirarse el canciller Vitela. El canciller Guido Vitela le dijo, por favor, Sheikh, vuelva a su país y cuando las cosas se calmen, vuelva. Eso es lo que en realidad ocurrió. Pero no te lo cuentan. Bueno, probablemente a lo mejor la justicia no tenía los suficientes elementos que tiene ahora. Y no los tiene. Afirmo que no los tiene. Y la prueba más ostensible es cuando capturaron por orden de Interpol al ex embajador iraní en la Argentina, Hadi Soleimanpour, y lo tuvieron que liberar y Argentina tuvo que pagar cerca de 185.000 libras esterlinas en indemnización. Porque los argumentos jurídicos argentinos no eran suficientes para probar absolutamente nada. Quería continuar con el tema de la responsabilidad de Irán y de Hezbollah, de que no soy yo el que lo digo. Lo tenemos a Gabriel Levinas, lo tenemos a Jorge Lanata, lo tenemos a Carlos de Napoli, Fernando Paolela, muchísimos investigadores que afirman, Juan Salinas, que afirman que Irán no ha tenido absolutamente nada que ver en el atentado a la AMIA. Gabriel Levinas va mucho más allá, porque fue informatizador de la causa AMIA para la DAIA. Y dice, en estos 10 años, en los primeros 10 años,
no surge del expediente que Irán haya tenido la más mínima participación en el atentado a la AMIA. ¿Y por qué lo meten preso su primo entonces? Por tonto. Por hablar. Mire, es un cargo que me lo acaban de contar. Bueno. No pensé que la gente la ponía en presa por tonta. Bueno. No hablo que... a ver, no estoy defendiendo al juez Bonadío, digamos. Yo jamás defendería al juez Bonadío, jamás. Acá hay una cuestión. Tendría que nacer y vivir y tendría que tener 40 vidas para defenderlo yo, Bonadío. Pero lo que digo es... Como en todo en la vida, Néstor, sí, hay gente que... La sensación que a mí me da... Sí. La sensación que a mí me da es que independientemente de esta cuestión de lo que se ha hecho ahora, siempre cayó un manto de sospecha sobre algunos miembros de la colectividad musulmana, en algunos casos. Desde el principio. O adherentes en este caso, o que tienen cierto acercamiento con Irán, sí, respecto de la posibilidad de, no de sospechosos, pero sí... por encubrir, nos han dicho que éramos células dormidas, que éramos la conexión local. No hay un cierto... En realidad nos han acusado de ser todas esas cosas que no existen. Nuestra comunidad hace 150 años que habita en la República Argentina, somos argentinos, nacimos aquí, nos criamos aquí, nos educamos aquí, seguimos aquí, trabajamos. Aportamos, tenemos derechos como cualquier otro argentino y obligaciones. No, eso tiene nada que ver. Uno también puede hacer todo eso y odiar a los judíos. Pero, digo, a ver, no sería... Lo que quiero sacar... Una cosa no quita la otra. No, perfecto, pero lo que quiero sacar del escenario es la palabra odio. Porque en ningún momento, ni en toda la historia que lleva la comunidad islámica en la República Argentina, ni la colectividad árabe, ha habido odio contra ninguna comunidad. ¿Y qué es el antisemitismo entonces? Una palabra inventada por los sionistas para victimizarse, para apropiarse de un término que no corresponde, porque yo también soy semita, y vos sos semita, ¿sí? Entonces, imposible que nosotros vayamos en contra de nosotros mismos. Pero al margen de todo esto, te quiero decir que en el barrio donde nosotros habitamos, vivimos casa con casa con los judíos, por medio. Y jamás ha habido un incidente en ninguna parte de la historia. Yo hago el desafío de que vayan a entrevistar a la gente de la comunidad judía que vive en el barrio junto a nosotros y que hable de nosotros, que diga quiénes somos, si han tenido algún incidente, si han tenido alguna provocación, algún tipo de problema. Jamás lo ha habido. Es más, mucha gente de la comunidad judía dejaba las llaves de su casa cuando se iba de vacaciones a su vecino árabe musulmán. Metámonos en el tema de la causa, digamos, sí, por la cual la causa está detenido. De falsa. ¿Su primo iba permanentemente a Irán? ¿Viajaba mucho a Irán? Sí, viajó en muchas oportunidades, pero no permanentemente. Yo también he viajado muchísimas veces. Y Delia también viajaba mucho a Irán. Por eso una de las cosas que se decían era que ellos, en realidad, lo que habían hecho era darle cierto grado de protección política y hacer una especie de diplomacia paralela que informaba, en este caso, al gobierno. En el caso de su primo, por ejemplo, ¿él tenía contacto con gente del gobierno de Cristina Kirchner? El único contacto que le conozco que haya tenido fluido y que no era parte del gobierno de Cristina Kirchner era Luis Delía. No le conozco. No, Delía no era parte del gobierno. Del gobierno de Cristina. Tenía algunos contactos, supongo, Delía con cierta parte del gobierno. Pero no conozco que tenga contacto con alguien directamente del gobierno de Cristina Kirchner. Los viajes a Irán, yo voy a aclarar algo. Nosotros con el Estado iraní no tenemos ningún tipo de vínculo. Tenemos vínculo con la línea religiosa, con lo que es la estructura religiosa. ¿Y no es lo mismo? No es lo mismo. ¿No es lo mismo el gobierno con la religión? ¿No se confunde, digamos, eso? No, bueno, alguno se puede confundir, pero no es lo mismo. Una cosa es el Estado iraní como república islámica, con sus cuestiones de Estado, con sus problemáticas de Estado, y otra cosa es la línea religiosa que atañe a todos los musulmanes, sean iraníes, sean afganos, argentinos, alemanes, yugoslavos, lo que sea. Pero está todo, digamos, forma parte dentro de la misma bolsa, da la sensación cuando uno mira el conflicto en Medio Oriente, ve que la religión y la política van de la mano a con un fin común que es la guerra. No, la guerra la provocan quienes
tienen intereses en el Medio Oriente. Lo que es cierto es que la religión y la política en el Islam van de la mano. No existe Islam sin política ni política Por eso sin se lo Islam. digo. Pero al margen de todo eso, existe también el derecho a la defensa, tan esgrimido por Israel en muchísimas oportunidades, cuando siempre fue un país agresor, un país victimario más que víctima, si no veamos la realidad de los palestinos. Y la de muchos países vecinos que fueron víctimas de las agresiones de Israel. Lo más cercano posible fue Siria, donde Israel no estaba involucrada, supuestamente, o no tenía un estado de guerra formal con la República Árabe Siria. Sin embargo, intervino para ayudar a los terroristas que estaban haciendo los desastres que hicieron en Siria. Para no irnos tan por las ramas, porque pero hay que el tema es apasionante. El tema es apasionante, definitivamente, claro. y yo creo que la explicación de esto también, a ver, en algún sentido le encuentra, yo no sé si llamarlo justificación, o por lo menos uno empieza a entender qué es lo que está pasando en Medio Oriente y en algunos países, como por ejemplo el caso de Siria, que han sido absolutamente devastados. Pero yo lo que le quería preguntar es lo siguiente. Digamos, en el caso de su primo. Sí. Él tenía, usted me dijo que no tenía contacto con nadie del gobierno, que usted supiera que no tenía nadie del gobierno. ¿Del gobierno de Cristina Kirchner? No. ¿Y usted por qué cree que, digamos, sucedieron en la República Argentina? Si usted dice que tiene una teoría respecto del tema de la AMIA, que no fue lo que dicen que pasó. También hubo otro atentado que fue el de la Embajada de Israel. Sí. Digo, ¿por qué sucedieron esos dos atentados de una manera en tan corto tiempo? Porque la explicación del alineamiento político del gobierno en ese momento de Carlos Menem fue lo que siempre abonó. Porque lo primero que hay que tratar de encontrarle es una explicación a los dos atentados y a la temporalidad de los mismos, que fueron con cierto, digamos, con muy poco espacio uno del otro. Bien, se puede encontrar la explicación que Argentina quizás era un país vulnerable en materia de seguridad, quizás también tenía demasiados elementos en el país y no se hizo control alguno. Ha ingresado gente como Montserrat Alcázar, se le ha dado la ciudadanía al poco tiempo, han tenido a Ibrahim Ali Ibrahim como jefe de aduana, han tenido relaciones con Carlos Vladimir Corach, con Alberto Cohen, con Rubén Beraja. Rubén Beraja se le permitió absorber a un banco como el Patricios, estando ya en dificultades. Eso tiene nada que ver con las bombas, no, ni tiene que ver con las muertes, ni tiene nada que ver con los atentados. Tiene que ver. No es una cuestión de estar mezclando todo. No, bueno, pero a ver, yo no estoy mezclando, yo estoy siguiendo un hilo de investigación que... Lo que pasa es que ese hilo no conduce a nada, y acá daba la sensación... Nos olvidamos de otro acto luctuoso, Néstor, que es el de Río Tercero. La fábrica militar. Y el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Y está todo relacionado. Bueno, pero podían haber puesto la bomba en el obelisco. ¿Por qué la pusieron en la embajada de la AMIA? Porque hay gente... En la AMIA, perdón, y en la embajada de Israel. Lo de la embajada de Israel no lo sé. Lo de la AMIA, que es un tema que atañe al pueblo argentino, porque fue un atentado a la Argentina, podemos hablar con mayor propiedad. Vuelvo a repetir. El argumento y la verdad la tienen quienes están siendo enjuiciados por el juicio por encubrimiento en Comodoro Pi. Que alguien explique por qué fueron necesarios los $400.000 para coimear a Tejeldín, por qué era necesario... ¿Su primo lo conoció a Tejeldín? No sé, qué sé yo, podía haber conocido. No. Mi primo tenía 20 años cuando ocurrió el atentado a la AMIA y era un empleado de un reparto de hortalizas. ¿Y por qué ahora un juez piensa que él protegió, con contactos con el gobierno, protegió a los funcionarios que estuvieron comprometidos en el ataque a la AMIA? El juez puede creer lo que quieras, pero estamos partiendo de una ¿Pero base tiene escucha, falsa. ¿Tiene algo el juez? Sí, podrá tener miles de escuchas. No sé, que yo le pregunto a usted porque es el primo, por ahí usted sabe que tiene alguna escucha que lo puede comprometer. Yo sé y se lo voy a comentar. Sí, tienen miles de escuchas. Miles de escuchas que el extinto fiscal Nisman entregó a la prensa cuando presentó la denuncia primera allí en enero del 2015. Claro que tienen escuchas. Ahora, las escuchas no son elementos de prueba, porque pueden ser manipuladas, pueden ser editadas. ¿Y qué escuchas tienen? ¿Qué sé yo qué escucha tienen? Hasta yo estoy hablando de la asamblea en All Boys con mi primo y salió la escucha en Infobae, Néstor.
A ver. No, pero una cosa es estar hablando de la Asamblea de Olboy y otra cosa es estar protegiendo a un ciudadano iraní o a un político iraní que tiene posible participación en un atentado. Pero, son dos cosas diferentes. ¿Cuál es eso? ¿La relación con el Sheikh Rabbani? Precisamente hablando. Sí, nosotros hablamos periódicamente con el Sheikh Rabbani. ¿Por qué? Porque fue nuestro guía religioso durante 15 años. Es un hombre que es absolutamente inocente de todo lo que se le acusa. Y realmente sí, tenemos relación porque... Él no se atribuyó esta movida que había en el gobierno de este pacto. ¿Estábamos hablando del memorando? Sí, del memorando. No, él no tiene absolutamente nada que ver. Pero cuando él hablaba con él ya no se lo atribuyó, no dijo, bueno, mire, lo que estamos haciendo nosotros en realidad es tratar de que usted zafe de toda esta situación. Digo, para ponerlo en términos un poco más... yo lo voy a dejar bien claro todo esto. Tanto la Argentina como la República Islámica de Irán, primero y principal, nunca han cortado relaciones. Han reducido, sí, su personal diplomático, pero nunca han cortado relaciones. Eso es un indicio bastante fuerte de las intenciones de uno y otro país. Segundo, que tienen sus interlocutores naturales, que son los diplomáticos. ¿Sí? Y reuniones secretas, que tanto se ha hablado de las reuniones secretas, las mantienen todo el tiempo la gente de la diplomacia, porque no pueden andar ventilando a dónde van y qué acuerdos están negociando con tal o cual país, porque es una cuestión natural. Es obvio que no van a mostrar qué es lo que están negociando o conversando con terceros países para beneficio del país, porque obviamente hay gente que tiene interés en que esas cosas no tengan éxito. Y volviendo al memorando, lo que yo creo que pasó realmente entre Luis Delía, entre mi primo, particularmente porque la mayoría de las escuchas se centran en ellos dos, es una especulación al respecto de la distensión en la relación entre los dos países y poder intentar hacer algún comercio de importar tractores, exportar aceites y todo ese tipo de cosas. No se trató de otra cosa. Las escuchas en sí mismas, ya le dije, no es elemento de prueba. Lo dijo el juez Canico Bacorral. Pero al margen de eso, no dice más nada. Pero aparte estamos partiendo de una denuncia falsa que no tiene sustento, que es insostenible, no tiene argumentos jurídicos de peso, no hay delito dentro de la denuncia. La denuncia fue rechazada en 5 instancias judiciales. Porque muchos... Además, las alertas no se pusieron nunca en vigencia. Todo esto la gente me parece que lo sabe. Claro, y tiene aparte claro. Mi primo no tiene antecedentes me quería concentrar. penales. Sí, pero yo me quería concentrar en la charla con usted, en realidad, para tratar de conocer... A su primo no lo vamos a poder conocer porque primero le agradezco que haya venido acá a defender a su primo, independientemente del acercamiento que usted tenga con él. Yo vengo a defender la verdad más que a mi primo. Está muy bien. Está bien, lo que usted considera que es la verdad. Tengo un compromiso con mi profesión también, que soy periodista y analista internacional. Me parece bárbaro. Acá me agarra la dualidad, es verdad. No, pero está bien. Igual uno puede ser periodista, pero no se va a sentar a poner la cara por alguien con quien cree que puede llegar a ser culpable de algún delito. Obviamente que si yo creo que mi primo tiene un 1% de responsabilidad de todo lo que le acusan, no estaría acá sacando la cara por él. Me parece, ¿no? Usted tiene familia también. Obvio que tengo familia. Digo, usted a sus hijos y a su mujer me parece que no le verían no solo con mucho agrado que usted estuviera defendiendo un tipo que defiende a otra gente que puso una bomba y matando a tanta gente, ¿no? Bueno, pero a ver, esto es una cuestión de lógica. No estaría defendiendo ni siquiera al Sheikh Rabbani ni nada por el estilo, obviamente. Acá no es solo la cara que uno tiene que poner frente a su propia familia, sino la trayectoria que uno tiene en la vida. Yo tengo 52 años, argentino, y he transitado por muchos lugares de la sociedad que no son precisamente mi comunidad. Sí. El Club All Boys, por ejemplo, lo mamé desde que tengo 8 años, hasta el año pasado fui secretario general del club. Y tengo relaciones con un montón de gente. Es decir, que mi trayectoria, mi palabra, mi credulidad, no mi credulidad, sino mi credibilidad. Mi credibilidad son motivos de peso. ¿Y usted cree que este tipo de cosas se estigmatizan? Está claro. Estigmatizan, son construcciones negativas, las sufrimos permanentemente, discriminan. Mi primo está preso como si fuese un delincuente y nunca tuvo antecedentes, las comisarías la conocen por afuera, jamás tiene, no tiene nada en el registro de nada, de absolutamente nada. Es un ciudadano común que
quizás cometió la torpeza de ilusionarse en hacer negocios sobre un acuerdo político entre dos estados. ¿Usted cree que el acuerdo era bueno? Yo creo que sí, yo creo que era bueno. Tenía la intención de avanzar sobre la causa AMIA. Pongámonos en la realidad y pensemos, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con la causa AMIA? Nada. ¿Va a avanzar? No. Ni tampoco se va a encontrar nunca un culpable. Era una oportunidad para avanzar. ¿Y por qué otros países pueden resolver los casos y nosotros no? Siempre tiene que existir la voluntad política para... Mire, yo le voy a decir una cosa. Creo que Néstor Kirchner la tuvo y la tuvo Cristina. Yo le voy a decir una cosa. A mí lo que me da, viéndolo de afuera, es que el mundo entero, cuando ponen una bomba, cuando aparece un terrorista o lo que fuere, demoran 5 minutos en saber quién fue. Sí. Y nadie cuestiona que se haya llegado a una conclusión 5 minutos, 10 minutos, 1 hora después de que se cometió un atentado. Acá pasaron 23 años. Acá, en realidad, imagínense, cualquier cosa que se diga, salen 10 a decir lo contrario, uno dice una cosa, otro dice otra, bla, 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 y nunca se avanza. Claro. Jamás. ¿Pero por qué? Bueno, porque siempre hay motivación. Bueno, porque evidentemente hay motivaciones. Todo lo motiva la política. Este país está envenenado por la política. No, la política no lo ayuda a este país, lo envenena. Pero la pregunta fundamental, Néstor, para mí es, si nadie tiene nada que ocultar, si nadie tiene nada por lo cual pueda temer por su libertad, ¿por qué no averiguamos prontamente quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de los atentados? La lógica lleva a pensar de que hay gente involucrada. Bueno, la conclusión que se llegó, la conclusión más cercana en la que se llegó es que los autores materiales de los atentados son los iraníes. En realidad no, los intelectuales. Y los materiales, bueno, vaya uno a saber. Pero eso está impuesto por Estados Unidos. Yo hablo de la realidad, no hablo de la ficción. Porque... Bueno, para los que lo investigaron, o para una parte de los que lo investigaron, hay interés. No es ficción, sino es realidad. Néstor, hay interés en que eso sea la única historia para contar. El extinto fiscal Nisman luego se ha descubierto, tenía cuentas en Estados Unidos, recibía dinero donde se lo depositaban en un banco israelí en Uruguay, proveniente de Adelson, un financista del primer ministro Netanyahu. No son acciones propias de un fiscal de la nación argentina o de ningún otro país. Es decir, eso lleva a pensar, aparte están los Argent Leaks, donde se transcribe cómo el extinto fiscal Nisman rendía cuentas a la Embajada de los Estados Unidos de cada paso que iba a dar en la causa AMIA. Y aparte de todo eso, nosotros, los ciudadanos, pagamos los sueldos del fiscal Nisman y de la unidad especial AMIA, formada por más de 80 personas. Bueno, también del otro lado habrá gente que diga que su primo, que tenga trato con alguien que está sospechado de ser miembro del Hezbollah, de uno de los grupos terroristas más peores del mundo. No, no es un grupo terrorista, Néstor, perdóname. Bueno, el brazo armado del Hezbollah es uno de los peores grupos terroristas del mundo. No es un grupo terrorista. ¿El Hezbollah no puso bombas en ningún lado? No. ¿O el nombre del Hezbollah no? No. ¿Ah, no? No. Hezbollah lo único que hizo fue defender su patria. Fue defender el Líbano del invasorio israelí en 2 oportunidades. En la invasión que llevó a cabo Israel desde 1982 hasta el 2000 y en el 2006. Y luego lo que hizo Hezbollah fue salir del Líbano hacia Siria a combatir el terrorismo, al igual que la República Islámica de Irán. Bueno, es una manera de verlo. No, es una realidad. No es una manera. Igual es una manera de verlo. Hubo atentados en diferentes partes del mundo. Bueno, si vamos a hablar de esto directamente, hablemos de la invasión israelí al Líbano durante 18 años. Que forma parte del gran conflicto que tiene Medio Oriente sin resolver. No forma parte del gran conflicto que tiene Medio Oriente, porque en tal caso, el caso de la causa israelo-palestino, vamos a decirlo así, porque no es un conflicto. Un conflicto se da cuando las dos partes tienen derechos fundamentados para disputarse. Acá no hay dos partes que tienen derecho para disputarse. Los únicos que tienen derecho son los palestinos, que fueron usurpados
y fueron despojados de su tierra. Ahora, digamos que los argumentos, falsos o no, que esgrime Israel para poder haber sido implantado en 1948, se puedan considerar como fundamentos y todo eso. ¿Qué fundamento había para invadir el Líbano durante 18 años? Ninguno. Probablemente. Simplemente una intención de expandirse, ¿sí? De robar el humus, la tierra fértil del sur del Líbano, robar el agua del río Litani, desviar el curso del río. Para esto hay que conocer. No, yo entiendo. Entiendo que nos fuimos un poco lejos también. No importa, pero todo tiene que ver con todo. Todo es verdad. Yo entiendo porque que todo Israel tiene que ver con todo. ejerce el terrorismo con los palestinos, ejerce el terrorismo de Estado. Entiendo claramente que todo tiene que ver con todo. Lo que nosotros queríamos... Pero mi primo no tiene absolutamente nada que ver con todo eso. Eso es lo que yo le quiero decir. Es una persona común. Claro. A ver... Es una persona común, no tiene absolutamente nada que ver con todo. Y la última, cosas. porque en realidad sabe que yo me quedaría hablando, un montón de tiempo, pero sinceramente no hay tanto tiempo y en realidad tendremos que tener por ahí todos más, elementos más contundentes respecto a esto. Porque sabe que yo le voy a decir una cosa. Cuando se produjo todo el tema de las detenciones, sí. a mí me hubiese gustado... Un circo mediático judicial. Pero a mí me hubiese gustado, mi primo había presentado días antes que el juez que entiende la causa, permítame decirle algo. Sí. Que el juez que entiende la causa, un juez que dice polémico, polémico juez. Sí. Que dice que escribió 500 fojas para justificar la detención. Sí. Le hubiera explicado a la gente, a la ciudadanía, se hubiera sentado y le hubiera explicado a los ciudadanos. Incluso hay en un momento determinado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en uno de los mensajes que daba el presidente de la Corte, dijo que la responsabilidad de los jueces en estos tiempos de comunicación era precisamente eso, la de informarle a la ciudadanía cuando se trataran de fallos que en realidad, bueno, nos atravesara transversalmente a los argentinos. Y estamos en presencia de uno de ellos. Se está hablando de que una expresidenta de la Nación puede ir presa, se está hablando de que un candidato a vicepresidente, un secretario de legalidad está preso, está su primo, está Esteche, está Elías. Sí, al lado de los personajes que nombró relevancia, pero lo que quiero decirle es lo siguiente. Se están vulnerando sus derechos. Pero sería interesante porque la causa AMIA, ¿no es cierto?, para nosotros, los argentinos, es algo muy sensible. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Independientemente de que uno pueda ser o no o judío, pero en la AMIA no fue una bomba para los argentinos. Es decir, fue un atentado a los argentinos, no a la comunidad judía. Totalmente de acuerdo. Bueno, estaría bueno que el juez lo hubiera explicado, porque como el juez no lo explica, lo quisimos traer a usted para que nos contara algo más acerca de su primo, del cual conocemos poco, pero hay un gran halo de misterio respecto de su relación con los, diríamos, no sé si mandatarios, llamarlo de alguna manera, pero personajes con cierto poder en Irán. No, a ver, esto creo que yo lo dejé claro. Con la misma gente que se podía reunir mi primo en Irán, me he reunido yo, ¿sí? Que son del ala religiosa. Está bien. Y el vínculo que teníamos era religioso-cultural. Irán imprimió numerosos libros religiosos en el idioma castellano para ayudarnos a nosotros, una comunidad de la misma escuela de pensamiento, a seguir nuestra identidad islámica como debía ser. Lo último, y termino con esto. Está muy bien lo que vos dijiste con respecto a que el juez tiene que explicar, pero un juez como Bonadío no explica, ejecuta como se le viene en gana. Y por otro lado, el propio juez, Claudio Bonadío, está violando la Constitución Nacional, el artículo 18 de la Constitución Nacional, el principio de inocencia y las garantías del debido proceso. Eso quiero que quede bien claro, porque lo que está siguiendo Bonadío es la doctrina del doctor Irurzun, ¿sí? Una prisión preventiva sin ningún tipo de justificación, porque esto puede ocurrir cuando hay probabilidad de fuga o entorpecer la causa. Pero Irurzun dice otra cosa, ¿no? Dice que el tema de haber tenido un cargo importante conlleva... Lo que necesitaban era un musulmán preso relacionado con el tema de la AMIA. Y aclaremos una cosa más. El juez Bonadío lo que está juzgando es la denuncia del fiscal Nisman. No el tema de la AMIA, no el caso AMIA, del que fue apartado en el juicio por encubrimiento en el año 2005 y que aparte fue denunciado por el propio Nisman por amenazas de muerte en el año 2010.
Galeb, gracias por venir. No, por favor. Gracias por estar acá. Gracias. Tanda, ya volvemos.